Un cordial saludo. En esta exposición desarrollaremos el tema de tipos de películas y formación de la imagen radiográfica. Empecemos con tipos de películas radiográficas. Primero, ¿qué es la película radiográfica? La película radiográfica intraoral es un material sensible a los rayos X que se coloca dentro de la cavidad oral para obtener imágenes de los dientes y estructuras adyacentes. Su principal función es transformar la energía de los rayos X en una imagen visible que permite realizar un diagnóstico adecuado. Aunque actualmente existen sistemas digitales, el principio básico de formación de imagen sigue siendo el mismo. Veamos la parte externa de la película. En la parte externa de la película intraoral podemos identificar la cara activa y la cara pasiva y un punto identificador, la cual es la envoltura exterior, una cubierta plástica o de vinilo suave e impermeable que evita la entrada de la saliva al interior del paquete. Bueno, la cara activa, que es la parte que debe colocarse hacia el tubo de rayos X, es la zona más sensible, la cual va a recibir más radiación, y la cara pasiva, que está orientada hacia la lengua o paladar. Además, la película presenta un punto identificador o punto guía, que sirve para orientarla correctamente durante la toma y también durante el montaje radiográfico. Generalmente este punto se coloca hacia incisal u oclusal. Si la película se coloca al revés, puede aparecer líneas sobre la imagen de los dientes. Asimismo, se puede observar que la película radiográfica está cubierta por una lámina de plomo y papel negro que envuelve por completo la película, esto para que bloquee el paso de la luz externa y no se vele. Por otra parte, tenemos a la parte interna de la película intraoral. En la parte interna encontramos varias capas y cada una cumple una función específica. La base de la película es la base poliéster, que proporciona soporte y rigidez a la película, evitando deformaciones durante su manipulación. Asimismo, tenemos la capa adhesiva, que une la emulsión con la base de la película. La emulsión es la parte más importante porque contiene cristales de haluros de plata, principalmente bromuro de plata, que reacciona al recibir los rayos X. Aquí es donde se forma la imagen latente. Finalmente, la capa protectora, que protege la emulsión contra rayaduras, presión o daño químico. Ahora veamos la clasificación de las películas. Las películas también se clasifican según el número de emulsiones. Las películas de emulsión simple presentan una sola capa sensible a la radiación. Producían imágenes con bastante detalle, pero requerían mayor cantidad de radiación y más tiempo de exposición. Actualmente se utilizan principalmente las películas de doble emulsión, porque poseen dos capas sensibles a la radiación, lo que aumenta su sensibilidad y permite disminuir las dosis de radiación al paciente. Por eso hoy en día son las más utilizadas en la odontología. Otra clasificación importante es según el sistema de obtención de imagen. Las películas convencionales requieren un proceso químico de revelado y fijado para hacer visible la imagen latente. Este sistema puede presentar errores si el revelado no se realiza correctamente. En los sistemas digitales ya no se utiliza película convencional, sino sensores electrónicos como el radiovisiógrafo o RBG. La imagen aparece casi inmediatamente en la computadora, permitiendo reducir el tiempo de trabajo y la dosis de radiación. También existen las placas de fósforo fotoestimulables, que funcionan de manera intermedia entre lo convencional y lo digital. Estas placas almacenan la energía de los rayos X y posteriormente son escaneadas para obtener la imagen digital. Las películas también se clasifican según su velocidad, es decir, la cantidad de radiación necesaria para producir una imagen diagnóstica. El grupo D es una película lenta, por lo tanto necesita mayor cantidad de radiación y actualmente casi ya no se utiliza. El grupo E requiere menos radiación y produce imágenes más rápidas. Actualmente las más utilizadas son las del grupo F, porque son más rápidas y eficientes sin perder la calidad diagnóstica. Estas necesitan mucha menos radiación para producir la imagen, lo que mejora la protección radiológica del paciente. Actualmente se prefieren películas más rápidas porque permiten reducir la dosis de radiación al paciente siguiendo el principio de Alara.
Las películas intraorales también se clasifican según su tamaño, ya que cada una se adapta a diferentes zonas y necesidades clínicas. El tamaño 0 es el más pequeño y se utiliza principalmente en niños, debido al menor tamaño de la cavidad oral. Permite una colocación más cómoda para el paciente pediátrico. El tamaño 1 se utiliza principalmente en la región anterior, tanto en niños como en algunos adultos. Es más estrecho y facilita la observación de incisivos y caninos. El tamaño 2 es el tamaño estándar en adultos y es el más utilizado en la práctica clínica. Se emplea para radiografías periapicales y de Weitwang, ya que permite observar adecuadamente coronas y raíces y estructuras de soporte. En el Perú, el tamaño 2 es el más utilizado en radiología intraoral. El tamaño 3 es más largo y se utiliza principalmente para radiografías Weitwang largas. Permite observar varias coronas posteriores en una sola imagen. El tamaño 4 es el más grande y se utiliza para radiografías oclusales. Estas radiografías permiten observar áreas más amplias del maxilar o la mandíbula, siendo útiles para evaluar dientes retenidos, fracturas, cuerpos extraños o lesiones extensas. Hasta este punto ya vimos los tipos de películas radiográficas, pero ahora vamos a entrar a una de las partes más importantes, de cómo realmente se va a formar la imagen que nosotros observamos en una radiografía. Cuando el equipo emite los rayos X, estos van a atravesar todas las estructuras de la boca, pero no todos van a reaccionar igual. Algunas estructuras dejarán pasar más radiación y otras las van a bloquear casi por completo. Y justamente esa diferencia es la que va a empezar a construir la imagen radiográfica. En la imagen podemos observar cómo los rayos van a atravesar diferentes tejidos. Las zonas más densas van a frenar gran parte de la radiación, mientras que las zonas menos densas van a permitir que más rayos continúen avanzando. Por ejemplo, el esmalte y el hueso son estructuras muy compactas y mineralizadas, por eso van a detener una gran parte de la radiación. En cambio, otros tejidos como la pulpa o los tejidos blandos van a permitir que la radiación los atraviesen con mucha facilidad. También se puede observar el recorrido de los rayos X desde que sale del equipo hasta que llega al receptor de la imagen. Lo importante aquí es entender que la radiografía no aparece de inmediato como nosotros la vemos. Primero se genera una especie de registro ocular dentro de la película, que se le denomina la imagen latente. Ese registro inicial todavía no se puede ver. En las películas tradicionales necesitamos pasar por un proceso químico de revelado, por el líquido revelador, el agua y por último el fijador. Mientras que en los procesos digitales el procesamiento va a ocurrir electrónicamente y la imagen aparece casi instantáneamente en la pantalla. Gracias a esas diferencias, básicamente se llega a ver las distintas tonalidades de la radiografía. Ahora, una vez formada la imagen, vamos a empezar a observar las diferentes tonalidades que van a aparecer dentro de la radiografía. En la imagen vamos a poder notar zonas completamente claras y otras mucho más oscuras. Esas diferencias no es que es aleatoria. Cada tonalidad va a representar cómo ha reaccionado cada tejido frente a los rayos X. Los rayos X como tal van a atravesar de formas distintas. Las zonas claras o blancas, que son las zonas radioopacas, van a corresponder a las estructuras que básicamente han bloqueado gran parte de la radiación. Mientras más denso sea el tejido, más clara va a aparecer la imagen. Por eso, tanto los materiales metálicos, el esmalte y algunas partes del hueso suelen verse bastante blancas. En cambio, las zonas oscuras o radiolúcidas van a aparecer porque los rayos X básicamente atravesaron con mayor facilidad esas áreas y se logró llegar casi completamente al receptor. Aquí suelen encontrarse espacios con aire, tejidos blandos o zonas afectadas por caries. En la imagen podemos observar justamente ese contraste entre regiones claras y oscuras. Las áreas negras representan estructuras con poca densidad, mientras que las más blancas van a indicar tejidos más resistentes al paso de la radiación. Y esto tiene muchísima importancia clínica porque gracias a estas diferencias el odontólogo puede detectar alteraciones que muchas veces no son visibles simplemente en la boca cuando hacemos un examen físico. Por ejemplo, una caries incisal puede observarse como una pequeña sombra oscura debido a la pérdida de minerales en el esmalte o dentina.
Ahora que ya entendimos cómo se forma la imagen radiográfica, también es importante comprender qué factores hacen que una radiografía salga bien o salga defectuosa, porque no basta con obtener una imagen y ya. Estas imágenes deben tener suficiente calidad para que el odontólogo pueda interpretar correctamente lo que está observando. En la imagen podemos ver tres aspectos fundamentales que determinan la calidad de la imagen radiográfica. El primero, que es la densidad, que básicamente se refiere al nivel general de oscuridad o claridad de la radiografía. Por ejemplo, si llega demasiada radiación al receptor, la imagen se va a ver excesivamente oscura, pero si llega muy poca radiación, la imagen va a salir demasiado clara y muchas estructuras no se van a poder distinguir correctamente. Y aquí es donde empieza a influir factores técnicos como el miliamperaje, conocido como el mA, y el tiempo de exposición. El miliamperaje básicamente va a controlar la cantidad de rayos X que se van a producir. Mientras mayor sea el miliamperaje, mayor cantidad de radiación va a llegar al receptor y la imagen tendrá a verse más oscura. El tiempo de exposición también influye directamente. Si el tiempo es muy largo, la radiografía puede sobreexponerse y perder detalles, y si es demasiado corto, la imagen puede quedar muy clara o poco útil para el diagnóstico. Otro factor importante es el contraste. El contraste es la diferencia entre las zonas claras y las zonas oscuras de la imagen. En la imagen podemos observar dos ejemplos distintos, uno que presenta tanto radio lúcido y radio opaco mucho más marcados, mientras que en el otro muestra como que una tonalidad un poco intermedia. Esto ocurre principalmente porque el kilovoltaje, el kV, se utiliza muy bajo. Es decir, que la imagen suele mostrar contrastes mucho más intensos, es decir, los blancos y los negros se diferencian. En cambio, un kilovoltaje alto va a producir imágenes con más tonos grises y transiciones más suaves entre las estructuras. Dependiendo de qué se quiera diagnosticar, el profesional va a seleccionar el nivel de contraste más adecuado. El último aspecto importante es la nitidez. La nitidez representa qué tan definidos van a ser los detalles anatómicos. Una radiografía nítida va a permitir diferenciar claramente los bordes del diente, hueso y otras estructuras. Pero si el paciente se mueve durante la toma, básicamente el sensor puede estar mal colocado o si existe alguna vibración, la imagen va a perder esa definición y puede verse borrosa. En la imagen también podemos observar cómo cambian las imágenes dependiendo de la configuración técnica utilizada. Una tiene mayor contraste y otra presenta una apariencia más grisácea. Y justamente todos estos elementos como la densidad, el contraste y la nitidez no cambian por casualidad. Detrás de cada imagen radiográfica va a existir distintos factores técnicos y clínicos que pueden mejorar la calidad de la radiografía. O por el contrario, pueden generar errores que pueden afectar el diagnóstico. Por eso ahora vamos a ver cuáles son las principales situaciones que van a influir directamente durante la toma radiográfica y cómo pueden alterar el resultado final. En la imagen observamos tres grupos importantes de factores que van a influir directamente durante la toma radiográfica. El primero corresponde al ajuste técnico del equipo. Aquí intervienen parámetros como el kilovoltaje, el miliamperaje, el tiempo de exposición. El kilovoltaje incluye principalmente en la energía y capacidad de penetración de los rayos X. En sí, si el kilovoltaje no es adecuado, el contraste de la imagen puede alterarse y dificultar la visualización de los detalles importantes. El miliamperaje, por otro lado, controla la cantidad de radiación producida y junto con el tiempo de exposición van a determinar qué tan clara o oscura se tiene que ver la radiografía. Por eso, si algunos otros parámetros se configuran incorrectamente, la imagen puede salir sobreexpuesta o en este caso subexpuesta o con poca definición. El segundo grupo de factor que tiene relación con la precisión durante la toma radiográfica es la posición del paciente, que es fundamental. En la práctica, incluso un pequeño movimiento puede provocar imágenes borrosas o deformadas. También es importante colocar correctamente el sensor o película y mantener una buena alineación entre el tubo de los rayos X y la estructura que se desea examinar. En esta parte no solo influye el equipo, sino también la técnica y experiencia del operador. Finalmente, el último grupo corresponde a la seguridad y control del procedimiento. Se menciona el uso de los colimadores, que ayudan básicamente a limitar el área irradiada y reduce la exposición innecesaria del paciente. Además, mantener el equipo calibrado permite obtener imágenes más contrastes y evitar errores técnicos. En sistemas convencionales también es importante controlar el proceso de revelado porque un mal procedimiento químico puede generar manchas o alteraciones de pérdida de calidad en la imagen, mientras que en sistemas digitales el cuidado del sensor es fundamental para evitar distorsiones o fallas en la captura. Todos estos factores trabajan en conjunto ¿para qué? Para obtener una radiografía más precisa, más segura y mucho más útil para el diagnóstico odontológico.